Soy la periodista de investigación Anabel Hernández. En las últimas horas, la periodista de investigación Anabel Hernández ha lanzado unas declaraciones que han dejado a todo el mundo con la boca abierta. Y es que lo que ha revelado sobre la ejecución de Óscar Noé Medina González, conocido como El Panu, no es solo impactante, es absolutamente escalofriante. Porque estamos hablando de algo que va mucho más allá de un simple ajuste de cuentas entre narcotraficantes. Aquí hay algo mucho más oscuro, mucho más retorcido. Y os lo voy a contar todo, así que poneos cómodos, porque esto es largo y está cargado de detalles que os van a dejar helados. Antes de empezar, si os gusta este tipo de contenido, si queréis estar al tanto de las noticias más impactantes y las investigaciones más profundas, no olviden suscribirse al canal y darle a la campanita para no perderse nada. Y comenten abajo qué piensan de todo esto, porque sinceramente, esto da para mucho debate. Vamos al grano. El Panu no era un narcotraficante cualquiera. No era un simple vendedor de droga de esquina, ni un sicario de 3 al cuarto. Este tío era un pez gordo, de los gordos de verdad. Era el jefe de los ejércitos de los Chapitos, la facción del cártel de Sinaloa liderada por los hijos del Chapo Guzmán. Pero no solo eso, era el encargado de la logística del tráfico de fentanilo, esa droga que está causando estragos en Estados Unidos. Estamos hablando de un tipo que movía toneladas de droga, que tenía bajo su mando a cientos, posiblemente miles de sicarios, y que tenía sobre su cabeza una recompensa de $4 millones ofrecidos por el gobierno estadounidense. 4 millones. Dejad que eso os cale un momento. Pero aquí viene lo interesante, lo que realmente debería hacernos pensar. Anabel Hernández menciona que en 2023 tuvo la oportunidad de hacer una entrevista histórica con Dámaso López Serrano, alias el Minilic. Y dice histórica porque este tipo, que colaboraba con el gobierno de Estados Unidos en ese momento, destapó información brutal sobre la estructura interna de los Chapitos. En esa entrevista se habló de personas que nadie conocía, como José Ángel Canovio, y se profundizó en la verdadera importancia del Panu. Porque resulta que el Panu no era solo un empleado más de la organización, era el amigo íntimo de Iván Archibaldo Guzmán, el líder de los Chapitos. Eran compadres, literalmente compadres, con lazos de bautizos cruzados entre sus hijos. Era su confidente personal, su mano derecha en lo operativo. Ahora pensadlo bien, un tipo con ese nivel de importancia, con ese poder, con esa cercanía al liderazgo de una de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo, simplemente se pasea tranquilamente por Ciudad de México, como si nada, como si no tuviera $4 millones sobre su cabeza, como si no hubiera una guerra sangrienta desatada entre los mayos y los chapitos, como si no fuera uno de los hombres más buscados de México. ¿Os parece normal? Porque a mí desde luego no. Y Soy la aquí es periodista de donde la investigación cosa se Anabel pone Hernández. realmente turbia. Porque según las crónicas periodísticas, el día de su ejecución, el Panu hizo lo siguiente. Primero, llevó a su madre a la iglesia. Luego se fue con ella a comer a un restaurante en la Zona Rosa de Ciudad de México. La Zona Rosa, para quien no lo sepa, es una de las zonas con mayor videovigilancia de toda la capital mexicana. Es un área emblemática, turística, llena de cámaras de seguridad. Y no solo eso, está a escasos metros, literalmente a 3 minutos andando, de las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, es decir, el búnker de la policía capitalina. Entonces la pregunta que plantea Anabel Hernández es demoledora. ¿Cómo es posible que un narcotraficante de ese calibre se siente tranquilamente a comer comida oriental con su madre en un restaurante a tiro de piedra de la policía? ¿Cómo es que nadie lo detectó? ¿Cómo es que pudo estar ahí, expuesto, vulnerable, en una zona llena de cámaras y con presencia policial constante? Y lo más importante, ¿de verdad creéis que el Panu iba solo? Porque aquí Anabel hace un análisis brillante. Los narcos, por muy violentos y despiadados que sean, tienen un código. Sus madres son sagradas, son intocables, son más importantes que la Virgen de Guadalupe, como ella misma dice. Entonces, ¿de verdad vamos a pensar que el Panu iba a exponer a su madre a un tiroteo? ¿De verdad iba a llevarla a un lugar público sin ningún tipo de protección? No tiene sentido, ningún sentido en absoluto. Y aquí es donde entra la bomba. Anabel Hernández deja caer que, evidentemente, cuando ejecutaron al Panu,
No hubo tiroteo. Los sicarios dispararon, lo mataron y se largaron. No hubo respuesta armada. No hubo intercambio de balas. ¿Por qué? Porque el PANU no llevaba escolta propia. No tenía a sus sicarios con él. Si los hubiera tenido, allí se habría montado una masacre. Pero no pasó. Entonces, ¿por qué un tipo con su poder y sus recursos iba desprotegido? La respuesta que da Anabel es escalofriante. Según la información que ella ha obtenido, el PANU sí tenía escolta ese día, pero no eran sus sicarios, eran policías, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Es decir, la policía que se supone que debería estar persiguiéndolo, protegiéndolo a él. Dejad que eso os penetre. La policía capitalina supuestamente era su escolta. Y aquí la cosa se pone aún más oscura, porque el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México es Pablo Vázquez. Y Pablo Vázquez es una de las personas más cercanas a Omar García Harfuch, quien es el secretario de Seguridad Pública Federal, es decir, el responsable máximo de la seguridad en todo México. Y aquí viene el dato que lo conecta todo. El mismo Minilic, en aquella entrevista histórica con Anabel Hernández, señaló directamente a Omar García Harfuch de haber recibido sobornos de los chapitos en ciertas épocas, de estar vinculado con ese grupo criminal. ¿Empezáis a ver el cuadro completo? Porque esto no es una simple ejecución entre narcos. Esto es una red de corrupción que llega hasta las más altas esferas del gobierno mexicano. Estamos hablando de que, potencialmente, la policía que debería combatir al narcotráfico está en realidad trabajando para ellos, protegiéndolos, dándoles cobertura, permitiéndoles moverse con total libertad por la capital del país. Y ahora pensad en esto. Si el PANU se sentía tan seguro, tan cómodo como para pasearse por Ciudad de México con su madre, comer en un restaurante público en una de las zonas más vigiladas, a metros de las oficinas de la policía, es porque sabía que estaba protegido. Sabía que nadie lo iba a tocar. Tenía la garantía de que la policía lo cubría. Y eso, amigos, es aterrador, porque significa que la corrupción no es un problema aislado. No son solo unos cuantos policías venales, es un sistema, es una estructura, es algo que está completamente podrido desde dentro. Y aquí viene otra pregunta que Anabel lanza y que es absolutamente válida. ¿Por qué no nos dejan ver las cámaras de seguridad? La zona rosa está plagada de videovigilancia. Hay cámaras por todas partes. Entonces, ¿dónde están las imágenes? ¿Dónde están los videos que muestran con quién llegó el PANU al restaurante? ¿Dónde están las grabaciones de los sicarios huyendo? ¿Hacia dónde se fugaron? ¿Quiénes eran? ¿Cómo escaparon de una zona tan vigilada sin que nadie los detuviera? Porque si realmente la policía no estaba involucrada, si realmente no había corrupción, esas imágenes deberían estar disponibles, deberían haberse hecho públicas, deberían estar siendo analizadas para capturar a los responsables, pero no las hemos visto, nadie las ha mostrado. ¿Por qué? ¿Qué están ocultando? ¿Qué aparece en esas grabaciones que no quieren que veamos? Y aquí quiero que comentes, ¿qué piensas vosotros? ¿Crees que es posible que la policía estuviera protegiendo al PANU? ¿Crees que Omar García Harfuch y Pablo Vázquez tienen algo que ver en todo esto? ¿O piensas que son solo especulaciones? Porque sinceramente, después de todo lo que hemos visto en México en las últimas décadas, después de todos los escándalos de corrupción, después de tantos casos donde hemos descubierto que policías, militares y políticos están en la nómina del narco, esto no me parece descabellado en absoluto. De hecho, me parece tristemente plausible. Y otro dato importante que menciona Anabel, los chapitos están en crisis. No es el cártel todopoderoso que era hace unos años. Están en guerra con los mayos. Están siendo perseguidos por Estados Unidos. Están perdiendo territorios. Están perdiendo influencia. No tienen el dinero que tenían antes para mantener toda su estructura operativa. Pero aún así, el PANU seguía siendo un tipo importante. Seguía teniendo recursos propios. Seguía siendo una pieza clave. Entonces, ¿por qué lo mataron? ¿Fue una venganza de los mayos? ¿Fue una traición interna en los propios chapitos? Porque en estos grupos las lealtades cambian constantemente y las luchas internas por el poder son brutales. 3.
Y esta es la más Soy la periodista de perturbadora, que fue investigación, Anabel ejecutado Hernández. precisamente porque sabía demasiado. Porque si realmente tenía vínculos con policías corruptos, si tenía información comprometedora por funcionarios de alto nivel, su muerte podría haber sido una forma de silenciarlo. Y esto me lleva a otra reflexión. Si el Pano estaba protegido por la policía, ¿cómo lograron matarlo los sicarios? ¿Acaso su propia protección lo traicionó? ¿Le tendieron una trampa? ¿O simplemente miraron hacia otro lado cuando llegaron los asesinos? Porque para que unos sicarios entraran a un restaurante en la zona rosa, mataran a un objetivo de alto perfil y escaparan sin problemas, necesitaban tener la certeza de que nadie iba a intervenir. Necesitaban saber que la policía no iba a actuar. Y eso solo es posible si alguien dentro del sistema les dio luz verde. Piénsalo, en una zona con tanta vigilancia, con tantas cámaras, con presencia policial constante, unos sicarios cometen un asesinato y se van como si nada. No los persiguen inmediatamente, no hay retenes, no hay operativos masivos, simplemente se esfuman. ¿Cómo es posible? La única explicación lógica es que tuvieron ayuda, que alguien dentro del sistema les facilitó la huida, que alguien les dio información sobre las rutas de escape, sobre los puntos ciegos, sobre cómo moverse sin ser detectados. Y esto nos lleva a una realidad brutal. México está completamente infiltrado por el narcotráfico. No es que solo haya algunos policías corruptos o algunos políticos en la nómina del narco, es que el sistema entero está podrido, es que no se puede confiar en las instituciones, es que no se sabe quién está del lado de la ley y quién está del lado del crimen. Y eso es absolutamente devastador para un país. Porque si el secretario de Seguridad Pública Federal ha sido señalado de recibir sobornos, si el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México es su mano derecha, si la policía capitalina estaba dando protección a uno de los narcotraficantes más buscados del país, entonces, ¿quién nos protege? ¿En quién podemos confiar? ¿A quién acudimos cuando necesitamos ayuda? Y aquí quiero que reflexionen y que comenten abajo. ¿Crees que hay solución para esto? ¿Crees que algún día México podrá limpiar sus instituciones? ¿O piensas que el narcotráfico ya ha ganado? Porque sinceramente, cada vez que sale una noticia como esta, cada vez que se destapa un nuevo escándalo de corrupción, cada vez que vemos que funcionarios de alto nivel están implicados, parece que estamos más lejos de la solución que nunca. Y lo más frustrante de todo es que esto no es nuevo. Llevamos décadas viendo lo mismo. Llevamos décadas escuchando las mismas historias de corrupción, de colusión entre autoridades y narcotraficantes, de impunidad total. Y seguimos igual, nada cambia. Los narcos siguen operando con libertad, los policías corruptos siguen en sus puestos, los políticos implicados siguen en el poder y la ciudadanía sigue siendo la víctima. Porque al final, los que pagamos todo esto somos nosotros. Somos los ciudadanos comunes los que vivimos con miedo, los que no podemos confiar en la policía, los que no sabemos si la autoridad que se supone que debería protegernos es en realidad trabajando para los criminales, y los que vemos cómo se ejecuta a gente en plena luz del día en zonas públicas. Soy la periodista de investigación, absolutamente Anabel nada. Hernández. Y volviendo al caso concreto del Panu, este tipo llevaba años operando, años traficando droga, años comandando ejércitos de sicarios, años siendo buscado por Estados Unidos con una recompensa millonaria, y sin embargo, pudo vivir tranquilamente en México, pudo moverse con libertad, pudo ir a restaurantes públicos sin ser molestado. ¿Cómo es posible? La única explicación es que tenía protección de muy alto nivel, que alguien muy poderoso lo estaba cubriendo, y ahora que está muerto, esas mismas personas que lo protegían probablemente van a seguir en sus puestos como si nada hubiera pasado. Y aquí viene otra pregunta importante. ¿Habrá investigación? ¿Se va a investigar quién le daba protección al Panu? ¿Se va a investigar a los policías de la Ciudad de México que supuestamente eran su escolte? ¿Se van a depurar responsabilidades? ¿Se va a investigar a Pablo Vázquez y a Omar García Harfuch? Porque si realmente queremos combatir el narcotráfico, no basta con matar o capturar a los capos, hay que desmantelar toda la red de corrupción que los protege, hay que limpiar las instituciones, hay que meter a la cárcel a todos los funcionarios que están coludidos con el crimen organizado. Pero seamos realistas, probablemente no va a pasar nada, probablemente este caso se va a olvidar en unas semanas, probablemente las declaraciones de Anabel Hernández van a quedar en el aire como una simple teoría conspirativa, y los verdaderos responsables
responsables van a seguir en sus puestos como si nada hubiera pasado. Y esto es lo más indignante de todo, que tengamos periodistas valientes como Anabel Hernández que arriesgan su vida investigando estas cosas, que destapan información brutal, que señalan a los responsables con nombres y apellidos, y sin embargo, no pasa nada, no hay consecuencias, no hay justicia, todo sigue igual. Porque hay que reconocerlo, Anabel Hernández es de las pocas periodistas en México que tiene los ovarios de investigar y publicar este tipo de información, que se enfrenta al poder, que señala a los políticos corruptos, que destapa la verdad, aunque eso la ponga en riesgo. Y por eso hay que valorar su trabajo, por eso hay que escuchar lo que dice, por eso hay que difundir esta información. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Nos quedamos callados? ¿Nos resignamos a vivir en un país donde el narcotráfico controla las instituciones? ¿Aceptamos que la corrupción es algo normal y que no hay forma de cambiar las cosas? ¿O por el contrario, exigimos que se investigue, exigimos que haya justicia, exigimos que se limpien las instituciones, exigimos que los responsables paguen por sus crímenes? Porque al final, el poder está en nosotros, en la ciudadanía, en la gente común que está harta de vivir con miedo, que está harta de la corrupción, que está harta de la impunidad. Y si no alzamos la voz, si no exigimos cambios, nada va a cambiar nunca. Así que os pido que compartáis este video, que se lo enviéis a vuestros contactos, que lo comentéis, que generemos debate, que la gente se entere de lo que está pasando. Porque mientras más gente conozca estas historias, mientras más presión social haya, más difícil será que las autoridades sigan haciendo de las suyas con total impunidad. Y comentad abajo, ¿qué pensáis de todo esto? ¿Crees que Anabel Hernández tiene razón? ¿Crees que el PANU tenía protección policial? ¿Crees que Omar García Harfuch está implicado? ¿Qué harías tú si estuvieras en el poder? ¿Cómo limpiarías las instituciones? Quiero leer vuestras opiniones, quiero saber qué pensáis. Quiero que debatamos sobre esto porque es importante, porque nos afecta a todos. Y no olvidéis suscribirse al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un video nuevo, porque vamos a seguir trayendo este tipo de contenido. Vamos a seguir investigando, vamos a seguir destapando la verdad. Y necesitamos vuestro apoyo para poder seguir haciéndolo. Al final, lo que queda claro de todo esto es que México está en una crisis profunda, una crisis de corrupción, de violencia, de impunidad. Y casos como el del PANU son solo la punta del iceberg, son solo una pequeña muestra de todo lo que está pasando detrás de las cortinas, de todas las redes de corrupción que existen, de todos los funcionarios que están en la nómina del narco, de todo el sistema podrido que sostiene al crimen organizado. Y mientras no hagamos algo al respecto, mientras no exijamos cambios reales, mientras no limpiemos las instituciones desde arriba hasta abajo, esto va a seguir pasando. Van a seguir ejecutando a narcos en plena Ciudad de México. Van a seguir operando con total impunidad. Van a tener protección policial. Y nosotros vamos a seguir siendo las víctimas de todo este sistema corrupto y podrido. Así que ya saben, dadle like al video, compartidlo, comentad y sobre todo no os quedéis callados, porque el silencio es lo que permite que todo esto siga pasando. Y si queremos un cambio real, tenemos que empezar por alzar la voz y exigir justicia.